India destaca por sus templos imponentes, increíbles y también por unos cuantos bastante únicos. Sabemos de la existencia del templo de las visas, de los monos y hasta un templo donde se adora una motocicleta. Pero quizás el más único es el templo de las ratas. Y por esa razón llegamos hasta Bikaner, al Templo de las Ratas, que sin duda solamente por su nombre te va a causar algo en la mente demasiado fuerte. Estamos aquí para contarte un poco más de la historia y recorrerlo absolutamente todo con todos sus rincones y por qué es tan visitado por tantas personas de estos lugares. Cuando llegamos, inmediatamente nos hacen quitar los zapatos y nos prestan estas chanclas. Estamos a punto de entrar y lo primero que se evidencia es una caseta donde está un cuidador que cuida las ratas hace muchísimos años. Les limpia las heces, garantiza que las personas que entren sin zapatos. Y lo más importante es que él dice que vino cuando era pequeño y sabía que su destino era estar en este templo. Es feliz trabajando acá porque sabe que puede entrar cuantas veces quiera a que las ratas le den buena suerte, incluido una vez que le dio un infarto y solamente duró 2 días en el hospital porque él dice que las ratas lo salvaron. Solamente al entrar ya empiezas a encontrar por todas las esquinas. Lo charro es que de esta línea para acá no hay nada, pero pasas y ya tienes unos pequeños visitantes. Miren por acá por los laditos. Y acá tenemos que pagar 30 rupias para poder grabar. El templo es gratis, pero la cámara vale 30 rupias y si es video vale 70 rupias. Esto es solo la entrada. Se dice que la diosa india Durga reencarnó en Karnimata, que luego reencarnó en ratas. Me caminó una. En realidad hay muchísimas historias alrededor de esto, como que a ella se le había muerto su hijastro y que al pedirle a la muerte que lo reviviera, lo convirtió en rata, lo reencarnó en rata. Las 25.000 ratas que hoy viven acá son sus descendientes. A estas ratas, como son denominadas como dioses, las personas les traen leche, agua y comida. Incluso la gente toma de esta misma leche porque sienten que van a tener una mejor conexión o bendiciones con ellas. Este sistema que ustedes ven arriba simplemente busca proteger a las ratas de las palomas, porque muchas veces entran y se roban su comida, aunque se cuela una que otra a robarse la comida. Hay que pisar con extremo cuidado porque se dice que si pisas una y la matas por accidente, la tienes que reponer con una del mismo tamaño y peso hecho en oro. Ten los ojos abiertos si llegas a ver alguna de las 5 ratas blancas. Se dice que es la diosa en sí con sus 4 hijos o descendientes directos y que te dará suerte para el resto de la vida. Estaba caminando tranquilamente y tenía unas por acá, al lado de la cabeza. Le saltan a uno por los pies. Muchos creyentes vienen y se quedan aquí por hora esperando a que las ratas les pasen por encima porque sienten que van a tener más bendiciones. Incluso es tanto el tiempo que pasan aquí esperando que pueden quedarse a dormir. Hay algo más extraño aún, es que el olor no es fétido, o sea, no huele absolutamente a nada. Y se dice que cuando mueren no emiten ningún olor como descomposición, es completamente raro y es verdad. O sea, yo en este momento esperaría que oliera no chévere y es un olor completamente neutro. Creo que también ayuda en que estamos en una parte completamente abierta. En el Templo de las Ratas también hubo momento fans. Sin duda alguna este es de los lugares más difíciles de digerir en la India, por todos sus contrastes religiosos, por todos sus contrastes de templos, por todos sus contrastes culturales. Creo que venir a este templo es un choque muy fuerte por lo que representa, por la historia que hay detrás y como nos lo muestran tan fríamente a los que somos de la otra parte del mundo. Esta es otra de las actividades que te vuela la cabeza si vienes a la India. Pero si tú no eres tan amante de vivir estos temas religiosos y estas experiencias completamente distinto a lo que normalmente se vive, pues te recomendamos saltártelo o verlo aquí en KM con Pasaporte, seguirnos, suscribirte para poderte mostrar cosas que no eres capaz de vivir.
Otra teoría que existe es que algunos soldados que habían huido de una guerra fueron a buscar a esta diosa para pedirle que los resguardara. Ella lo hizo metiéndolos en este templo, pero al tiempo los castigó volviéndolos ratas porque estaban evadiendo su responsabilidad. Estas son las afueras del templo, incluso se ve mucho comercio por todos lados, en todas las esquinas. Este callejón que ustedes ven por acá, derechito, hay demasiado comercio por todos lados, hay alimentos también para las ratas, hay restaurantes, hay absolutamente todo lo que ustedes se imaginen que se puede comer. Incluso en el lado de allí hay un lugar donde venden jugo de caña. Y en este país que está lleno de contrastes, de templos y de dioses según su religión, pues acabamos de salir del templo de las ratas y solamente a las afueras encontramos muchas vacas que son otro dios también muy sagrado para ellos. Él es el hombre que nos cuidó nuestros zapatos mientras que estábamos allá. Right, in the evening time after 6 o'clock. So if you want to come in the evening time, yeah. Esa es la rata blanca. Because I live here, so I've got many times inside. Miren, él capturó la rata blanca. ¿Cuándo? When? It's not fixed time, but mostly come out in the evening, in the morning. Ah, okay. But not a fixed It's time. easy. It's easy. It's easy to find her. It's people's belief, the symbol of blessing, symbol of good luck. Finalmente no pudimos encontrar ninguna rata blanca, que es como lo máximo religiosamente que se puede encontrar acá. Pero nos caminaron muchas por los pies y se supone que eso es algo similar. Así que nos damos por bien servidos y hoy oficialmente terminamos este recorrido por el Templo de las Ratas. Y no podíamos irnos de Bikaner sin recorrer alguna de sus calles. Hasta un próximo video. Perdón, yo sé que ya nos habíamos despedido, pero mientras que tenemos 40 horas de camino hasta el hotel, suscríbete. Voy a esperar un minutico a que te suscribas. Muy bien, gracias.